Hola chicos, a ver, he decidido realizar la filmación de este video para poder un poco explicar de ciertas estructuras que tenemos en los huesos que ya hemos visto anteriormente en la clase, ¿ya? Aquí previamente a mi paciente le he dibujado algunos huesitos, iremos describiendo parte por parte de las partes más superficiales e importantes que los estudiaremos, ¿sí? Vamos a empezar por la clavícula. Si nosotros recordamos, nuestra clavícula es un hueso plano. Aquí tengo más o menos el molde de cómo estaría mi clavícula ubicada en mi paciente, ¿sí? Sería así. ¿Listo? Recordar que la clavícula tiene una forma de una S itálica. Entonces, la clavícula es un hueso plano, igual que este. Vamos a tener una cara superior y una cara inferior. Vamos a tener, si yo les aproximo, voy a tener un borde anterior y el que estará hacia atrás, borde posterior. Entonces, en mi paciente tenemos borde anterior, borde posterior, ¿sí? Vamos a tener una carilla que se articula con el esternón, entonces se llama la carilla esternal. Tenemos una carilla que se va a articular con el acromion, ¿sí? Aquí está el acromion que viene de la escápula, ¿no? Entonces se llamará la carilla acromial. Por ende, va a tener, aparte de las carillas, tiene un extremo, ¿sí? Que ya no es solo la parte en donde se articula, sino es toda la parte. Un extremo esternal, un extremo acromial. Y la parte media será el extremo medio o el cuerpo de la clavícula. ¿Listo? En la parte inferior, nosotros tenemos aquí un modelo, ¿sí? Esta es la cara inferior. Yo voy a observar un agujero nutricio. Además, voy a encontrar en la parte externa, ¿sí? Dos tubérculos para insertarse ligamentos, que será el tubérculo conoideo y el tubérculo trapezoideo, que se encuentran en la parte distal. Nada más de la clavícula, ¿listo? Vamos a ver algunas partes del húmero. Entonces, ahí lo tengo dibujado al húmero en mi paciente. Recordar que el húmero es un hueso largo, por ende va a tener una diáfisis y dos epífisis. Tendremos una epífisis proximal, ¿sí? Y tenemos una epífisis distal. Listo. Vamos a estudiar algunas estructuras que tenemos en epífisis proximal. Si yo le aproximo un poquito a mi paciente, vamos a tener la cabeza, que es todo esto redondito que tenemos dentro de mi paciente, que evidentemente, ya lo veremos luego en la parte posterior, se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces tenemos la cabeza, tenemos el cuello anatómico. Si nosotros nos fijamos, es esta partecita que está en color rosa, es cuando deja de ser redondo la cabeza. Entonces, cabeza, cuello anatómico, y acá abajo tenemos el cuello quirúrgico. Evidentemente se llama quirúrgico porque cuando el paciente necesita o requiere un reemplazo, normalmente se lo hace en esta parte de aquí. No es la única opción, pero por eso se lo ha puesto el nombre de cuello quirúrgico. ¿Listo? Tenemos dos tubérculos, un tubérculo mayor y un tubérculo menor. El tubérculo menor se llama troquín. Si yo me fijo en mi paciente, va a ser esta protuberancia pequeñita. Y el tubérculo mayor va a ser el troquíter. Entonces, troquín va a estar más a medial del cuerpo de mi paciente. Recuerden que medial es que se aproxima hacia la línea media. Y troquíter va a ser lo que está más en la parte lateral. Troquín, pequeño, troquíter, grande. ¿Listo? Entre el troquín y el troquíter tengo un espacio que está pintado de color amarillo. Todo esto va a ser la corredera bicipital. También hay bibliografía que lo menciona, que se llama el surco intertubercular, porque está entre los dos tubérculos, ¿ya? Cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, troquín, troquíter, corredera bicipital, ¿sí? En la diáfisis nosotros vamos a encontrar la B deltoidea, que eso ya lo estudiaremos un poco más cuando veamos los músculos. Pero la B deltoidea va a estar a la altura del tercio medial de mi húmero. Es decir, si el húmero le dividía yo en tres partes, ¿sí? Va a estar en la parte central. Y se llama B deltoidea porque es en forma de una V. Entonces estará en esta altura. Luego ya estudiaremos que se llama B deltoidea porque ahí va a insertarse el músculo deltoides, ¿ya? Vamos a la parte distal de mi húmero, ¿sí? En la parte distal, si nosotros recordamos, mi húmero se va a articular con dos huesos. Tenemos el radio, que va a seguir la proximidad de mi dedo pulgar, ¿sí? Y el cúbito, que va a seguir la orientación de mi dedo meñique, del más pequeñito, ¿ya? Entonces, recordar que este es radio y este es cúbito. Para la parte del húmero vamos a tener una fosa radial que va a ser en donde se articula el radio con el húmero. Entonces, el radio, cuando flexiona mi paciente el brazo, entra en esa fosa. Entonces, tenemos fosa radial y fosa cubital. La fosa cubital, dependiendo de los libros, hay unos que les dice que se llama fosa coronoidea, ¿sí? Hay otros que les llama fosa ulnar.
porque así también se lo menciona al cúbito, ¿listo? Pero está perfecto cualquiera de los tres nombres, fosa cubital, fosa coronoidea o fosa ulnar, ¿ya? Entonces, fosa radial, fosa cubital, ¿sí? Tenemos el epicóndilo lateral, ¿sí? Lateral, recuerden que es hacia afuera, y acá epicóndilo medial, que está hacia el centro del paciente. ¿Listo? ¿Sí? Eso en las partes más sobresalientes e importantes en la parte anterior. Ahora, recuerden que todo hueso tiene bordes y tiene caras. Este hueso es como un triángulo mirando hacia adelante. ¿Listo? ¿Sí? Es un triángulo mirando hacia adelante. Entonces, voy a tener un borde lateral, ¿sí? Que es toda esta parte de afuera, el filito. Tenemos un borde medial y un borde anterior. Entonces, el triángulo, si yo les muestro, es el triángulo, está mirando hacia adelante, ¿sí? Está mirando hacia adelante. Entonces, borde lateral, borde medial y la puntita de mis dedos sería el borde anterior. Ahora, las caras. ¿Cómo serán las caras si es un triángulo mirando hacia adelante? ¿Sí? Las caras serán antero-lateral, antero-medial y lo que está transformando mis pulgares será el borde posterior. En mi paciente será todo esto antero-lateral, antero-medial, ¿sí? Y si yo le diera la vuelta al número de mi paciente en la parte posterior, va a estar la cara posterior. ¿Listo? Recordar que es un triángulo mirando hacia adelante. Ahí está el triángulo, pero está mirando hacia adelante. ¿Listo? Sí, vamos a evaluar un poquito unas partes de la escápula. Perdón, me estoy olvidando. El húmero en la parte posterior no le he logrado dibujar a mi paciente, pero nosotros tenemos nuestro codo, ¿sí? El codo es la punta del olecrano que corresponde al cúbito. Entonces, el codo va a entrar en una fosa. Esta fosa se llama olecraneana, la fosa olecraneana. Entonces, así como teníamos, date la vuelta. Así como teníamos dos fosas, una radial y una cubital, atrás va a tener una fosa olecraneana, que es donde va a entrar el olecrano, ¿sí? Que es esa puntita de su codo, ¿sí? Que entra correspondiente a su cúbito. ¿Listo? Si le doy la vuelta, ahora vamos a la escápula. Date la vuelta. Ahí. Agáchate un poquito más. ¿Listo? Ahí. Acércate un poquito. Ya. En la escápula nosotros recordábamos que era un hueso triangular, ¿cierto? Era un triangular mirando hacia abajo. Entonces, vamos a ver ciertas partes que yo tenía en la escápula. ¿Listo? Tenemos el borde medial que apunta hacia la columna, borde medial, borde lateral y el borde superior, lo que está arriba. Entonces, cruzando todo el hueso está la espina de la escápula, toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? Tenemos una fosa infraespinosa, que significa que está bajo la espina, fosa supraespinosa, que está arriba de la espina, ¿sí? Tenemos para adelante el acromio, que si yo le veo a mi paciente se va a unir con la clavícula y por eso formaba la articulación acromio-clavicular, ¿sí? Entonces, borde lateral, borde medial, ¿sí? Fosa supraespinosa, infraespinosa, la espina de la escápula. Recuerden que hay libros que les son muy específicos y les dice la espina tiene un borde inferior, que sería el filito de abajo, y un borde superior, que sería el borde superior, la partecita de arriba. ¿Listo? Tenemos tres ángulos. Un ángulo inferior, que es todo esto de aquí. Ángulo superior, que es de esta parte de aquí arriba. Y el ángulo lateral, o también denominado la cavidad glenoidea. ¿Qué era cavidad glenoidea? En donde va a entrar nuestro húmero. Entonces aquí le he dibujado un poquito de parte lateral la cabeza del húmero, ¿sí? ¿Ya? Recordar que la cavidad glenoidea tiene un tubérculo infraglenoideo y un tubérculo supraglenoideo. El mismo nombre les dice, de la cavidad glenoidea lo que está abajo, tubérculo infraglenoideo, y lo que está arriba, tubérculo supraglenoideo. Finalmente, algo que no lo puedo ver ahorita en mi paciente, tendría que hacer una palpación y el paciente debería estar acostado, sería la fosa subescapular, que yo debería meter la mano dentro de la escápula para poder sentir lo que está, la fosa que está debajo de esta escápula, que estaría pegada a las costillas. ¿Listo? Entonces, ese es un breve repaso de los huesos de clavícula, húmero, ¿sí? Y escápula. Recordar la articulación acromioclavicular, acá esta articulación glenohumeral, y entre la escápula y las costillas, sí, escápulo-torácica. Un datito más, yo a mi paciente le he dibujado, agáchate un poquito, ¿sí? Le he dibujado
la palpación de cada apófisis espinosa de cada vértebra. Si nosotros recordamos, la primera vértebra no tiene apófisis espinosa, entonces no vamos a poder palpar. Empezamos por la segunda, que es así la palpo. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. La séptima cervical, si nosotros flexionamos y nos topamos, es la más prominente. Flexiona por fin, ¿sí? Esta va a ser la más prominente, la séptima cervical, ¿sí? A partir de la séptima cervical voy bajando T12, ¿sí? T2, T3, T4, T5, T6. Como referencia podemos decir que el ángulo superior de la escápula está a la altura de T2 y el ángulo inferior está a la altura de T9. Sí, eso es como una referencia. ¿Listos, chicos? Hasta ahí. Muchas gracias. Chao.